inicia esta sesión. La Secretaría dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Correo electrónico de la socióloga y experta en seguridad y gobernabilidad, señora Lucía Darmert, mediante el cual informa que no podrá concurrir a la sesión de hoy por tener una reunión a la misma hora previamente agendada. Y finalmente un reemplazo para esta sesión del diputado Cristian Moreira, que será reemplazado por el diputado don Enrique van Rieselberghe. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Están los invitados en la lista de espera, en la sala de espera. ¿Pudiera ofrecerle a la señora Lucía también, tal vez, si es que ella quiere hacer un escrito hasta llegar hasta a la comisión, que lo pudiera hacer? ¿Ah? Acuérdelo entonces, presidente. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Perfecto. Acordado. Y sobre la cuenta, ¿alguna observación? No. La sesión tiene por objeto recibir a las siguientes personas para que expongan el tenor del mandato que dio origen a la comisión: a la defensora penal del Centro de Investigación y Defensa Sur y Privada, representante de los comuneros afectados, señora Karina Riquelme. ¿Podemos pasar? Sí, por favor. Al abogado señor Jaime Madariaga, representante de los comuneros afectados, junto al señor Francisco Curamil, quien está acá, tengo entendido el lonco, Francisco Curamil, no sé si está Jaime Madariaga. Sí, también, están todos. Y al director del Observatorio Ciudadano, señor Hernando Silva. Están los tres invitados, ¿sí? Están todos los invitados, presidente. Perfecto. Muy bien. Yo quiero agradecer a los invitados, a Karina Riquelme, a Jaime Madariaga y a Hernando Silva, ¿cierto?, para que hayan aceptado la invitación a esta comisión. Imagino que ellos conocen el mandato de esta comisión, conocen el texto sobre qué está mandatada, y en lo central estamos conociendo los hechos que ocurrieron en la región de la Araucanía, en la provincia de Malleco, en fines de julio y los primeros días de agosto del año 2020, en las comunas de Curacautín, Traillén, Victoria, Coyipulli y Ercilla. Entonces, nos había acompañado anteriormente, ¿cierto?, don Francisco Curamil, pero ahora vamos a recibir a los señores abogados, la señora Karina Riquelme, ¿cierto?, don Jaime Madariaga, y al director del Observatorio Ciudadano, el señor Hernando Silva. Quisiera decirles que el funcionamiento de la comisión es generalmente dejar 10 minutos para que ellos expongan. Yo les propongo que expongan los tres primeros, que expongan cada uno de los señores abogados, y después hacemos una ronda de preguntas colectivas. Creo que es más práctico funcionar de esa manera. Así es que quisiera dejarle la palabra a Karina Riquelme, en primer lugar, después a Jaime Madariaga y finalmente a Hernando Silva. Muy buenas tardes. Nosotros como colegas habíamos conversado respecto de la exposición de lo acontecido y el mandato que tiene esta comisión, por lo que propongo, señor presidente, la posibilidad de que comience la exposición de manera general don Hernando Silva, y luego nosotros como abogados que hemos sido parte de la querella que se investiga respecto de los hechos sucedidos anoche, podamos luego continuar la exposición. Me parece absolutamente. Ustedes se organizaron, tienen un modo de presentación, con mucho gusto. Entonces, dejamos primero la presentación genérica de Hernando Silva y después van a intervenir los señores abogados Madariaga y Riquelme. Antes que todo, muy buenas tardes, María María y la buena Emilia. Estamos acá por invitación de la comisión. Agradecemos el espacio porque creemos que el diálogo democrático se basa en estos intercambios de opiniones entre las autoridades públicas y las voces de la sociedad civil que cumplimos misiones, en el caso del Observatorio Ciudadano, la de defensa y promoción de los derechos humanos. Ciertamente, tal como planteaba Karina, nosotros nos coordinamos porque todos nosotros, incluso con Jaime,
hemos trabajado años juntos en la defensa y promoción de los derechos humanos, formo parte de la coordinación de organizaciones de derechos humanos en la región de la Araucanía, y hemos tenido un trabajo histórico en la defensa y promoción de los derechos humanos. Y los hechos ocurridos los últimos días de julio, 1 y 2 de agosto del año pasado, son una cicatriz muy fea en el alma de nuestra región. Y no solo de nuestra región, sino también de nuestro país. Porque estos hechos dan cuenta de la intolerancia, dan cuenta de la falta de disposición al diálogo democrático de muchos actores de nuestra sociedad. Dan cuenta de la falta de comprensión desde la institucionalidad de muchas reivindicaciones legítimas de los pueblos originarios y de los pueblos de Chile, que no son atendidos de la forma en que todos esperamos que sean atendidos. Y eso, no puedo dejar de decirlo, es algo que da cuenta del abismante resultado del proceso eleccionario de ayer, en el cual queda plasmado que la ciudadanía busca nuevas voces que efectivamente puedan acoger estos llamados de todos los actores sociales. Habiendo dicho esto, me gustaría situarme en el cómo y por qué ocurren los hechos, sin entrar en calificaciones de carácter penal ni jurídico, que es lo que les corresponde a mis colegas y amigos que hablarán a continuación. Pero creo que es importante situar históricamente el momento en el que ocurrieron los hechos. A fines del mes de mayo, mes de junio del año 2020, personas mapuches privadas de libertad en el contexto de acciones vinculadas con reivindicación de derechos, se encuentran privadas de libertad. Se encuentran privadas de libertad, muchas en condición de condenadas, otras en condición de imputados. Teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, es que comienzan a llevar adelante un proceso a través del cual manifiestan la necesidad de la consideración del artículo 8, 9 y 10 del Convenio 169 en relación a la aplicación del derecho propio y de medidas atingentes a sus condiciones culturales en relación al sistema penal, lo que se conjuga con el contexto de pandemia y la crisis sanitaria que se veía dentro del sistema penitenciario. Este es un proceso que comienza primero en la cárcel de Temuco, luego se sumó la cárcel de Angol, luego se sumaron las personas mapuches privadas de libertad de la cárcel de Leu, y fue un proceso que durante los primeros meses no tuvo una respuesta efectiva de parte del gobierno, siendo una de las principales reivindicaciones de los huelguistas y su vocería entablar un diálogo directo con el ministro de Justicia para poder acordar los términos que permitieran avanzar en bajar la huelga. Ya ha pasado un mes de huelga, ya a fines del mes de julio, perdón, prácticamente 2 meses, al no haber respuesta de la institucionalidad y en particular del gobierno, muchas organizaciones mapuche comenzaron a movilizarse para generar formas de presión al gobierno mediante acciones de protesta que están reconocidas dentro del contexto del ejercicio de la protesta social y el derecho a la manifestación, como fue el caso de las ocupaciones y de las tomas de los municipios de Traillén, Victoria, Curacautín, que lamentablemente dieron cuenta de este terrible momento de la historia de nuestro país, en el cual ciudadanos ejercieron acciones de autotutela en contra de otros ciudadanos con la venia de las fuerzas policiales. E incluso con una desproporción en la persecución penal, porque como explicarán las personas que me predecirán, en el momento de la persecución penal y luego de que se desocuparan los municipios, las únicas personas que fueron imputadas fueron personas pertenecientes al pueblo mapuche, siendo que quienes habían ejercido la fuerza eran personas particulares que realizaron acciones que claramente pueden ser catalogadas como acciones de autotutela, quienes no fueron perseguidas penalmente en su momento. Entonces, esto da cuenta de una desproporcionalidad en la forma, ya una práctica estructural del sistema judicial y del actuar de las policías, entendiendo que desde esa perspectiva, en hechos como estos, la responsabilidad de quién es siempre de los mapuches, sin considerar el contexto en el que ocurrieron los hechos. Entonces, desde nuestra perspectiva, hay un cúmulo de acciones que dan cuenta
de un actor repetitivo, que no, bueno, que no ocurre solo en el hecho del desalojo de los municipios, que como reitero es un hecho muy lamentable, pero también es consecuencia de un proceso histórico de exclusión, de un proceso histórico de criminalización, de un proceso histórico de persecución penal desproporcionada. Entonces, desde ese enfoque y en función del diálogo social fructífero que necesitamos para nuestro país, es importantísimo que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir. Es importantísimo que el actuar de la policía en situaciones como esta sea proporcional y sea símil para los distintos actores, no que la fuerza policial se dirija, en este caso, a reprimir a las personas que estaban haciendo una ocupación pacífica de los municipios como un acto de protesta social, sino que también se hubiese, o sea, en particular, se hubiese dirigido a proteger la vida y la integridad física de estas personas. Pero hubo una omisión evidente de las fuerzas policiales que puso en riesgo el derecho a la vida y a la integridad física de las personas que estaban realizando estos actos de protesta social. Entonces, venimos aquí acogiendo su invitación, agradeciendo el espacio, haciendo ese llamado a cómo avanzamos para adelante para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir, a cómo establecemos principios normativos que establezcan imperativos para las policías y para el Poder Judicial, en cuanto pueda existir y deba existir un actuar proporcional y equitativo respecto a las personas a quienes se dirige su actuar. Que la justicia efectivamente sea imparcial y que no actúe con una fuerza mayor cuando la persona que está al otro lado es un mapuche, que con una liviandad amplia, al contrario, cuando la persona imputada es una persona no perteneciente al pueblo mapuche. Creemos que estos actos pueden ser considerados actos discriminatorios, que irían derechamente en contra de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas. De hecho, es importante dar cuenta que estos hechos están en conocimiento por la Convención por el Comité de Eliminación de Discriminación Racial de Naciones Unidas, porque tenemos que eliminar estas acciones estructurales que nada ayudan en el diálogo social constructivo que necesitamos construir en nuestro país. Y esperamos que el nuevo Chile que surgió ayer, luego de que la gente en las urnas decidiera la conformación del órgano constituyente, sea un Chile en el que estos hechos no ocurran, en el cual podamos establecer un diálogo equitativo, igualitario entre pueblos, para que estas situaciones no se resuelvan mediante la utilización de la fuerza pública ni de la maquinaria punitiva del Estado, sino a través de un diálogo constructivo entre todos los actores que habitamos este territorio. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, don Hernando Silva. Entonces, a continuación, según me lo ha señalado Karina Riquelme, intervendrían los abogados Karina Riquelme y Jaime Madariaga en forma sucesiva. Así que le dejo la palabra a Karina. Bien, muy buenas tardes. Les saludo a todos los miembros de esta comisión investigadora desde el sur del Biobío, desde Temuco, en representación en este momento de las víctimas, 19 víctimas de tortura e incendio por los hechos acontecidos la noche en Curacautín, la noche del 3 de agosto del 2020. Nosotros, junto a Jaime Madariaga, presentamos querella criminal por los delitos de tortura e incendio, luego de que esta abogada fuera al sitio del suceso y en definitiva se entrevistara con quienes vivieron los hechos directamente, víctimas que desgraciadamente hoy día no pueden participar de esta comisión por varias razones, las que iré exponiendo, y que en definitiva escuché los relatos realmente atroces de parte de quienes vivieron una noche de terror dentro de esa municipalidad, noche de terror que fue refrendada y en definitiva de una u otra manera ayudada por miembros del Estado, por agentes del Estado en este caso, según los antecedentes de la investigación, y aquí quiero ser bien concreta, que en eso es lo que me voy a basar, porque soy parte de las investigaciones, investigación que comenzó el 20 de agosto del año 2020 y que cuenta hoy día con solo 150 páginas de avance a estas alturas de la investigación,
y en la cual desgraciadamente el trato que han recibido las víctimas no ha sido acorde a la gravedad del delito ni acorde a su condición de miembros de un pueblo originario. Este hecho de que ellos no reciban un trato acorde a su calidad de víctima no es algo que llame la atención a esta litigante en materia penal de hace más de 11 años en este territorio. Y es esto lo que en numerosas comisiones también, en otro tipo de casos, he expuesto de manera de la preocupación que tenemos respecto de la actividad de los miembros del Estado que son parte de la reforma procesal penal y de la aplicación en definitiva del derecho penal al sur del Biobío. Hoy día y a lo largo de la historia se ha observado cómo cuando las víctimas recurren al Ministerio Público son parte del pueblo mapuche, no reciben la misma protección que la reciben víctimas que son parte del otro lado del conflicto que existe entre el Estado chileno y el pueblo mapuche en este territorio. Desgraciadamente, hoy día la obligación constitucional y la obligación legal de investigar de manera objetiva de parte del Ministerio Público y de proteger a la víctima no se cumple, en particular en este caso, y el primer ejemplo es decirle a ustedes que hoy día no tenemos absolutamente ningún formalizado por los hechos acontecidos esa noche. Esa noche existe numerosa prueba, existieron numerosos antecedentes para que no solo pudiéramos haber exigido que esa noche hubieran habido detenciones respecto de quienes estaban de manera flagrante burlando el toque de queda, sino que además respecto de quienes fueron reconocidos como los que atentaron en contra de las camionetas de quienes eran los que estaban dentro de la municipalidad, 2 camionetas que fueron incineradas por completo a vista y paciencia de agentes del Estado, en este caso miembros de Carabineros y también miembros de las Fuerzas Armadas, según lo que cuentan testigos que visualizaron los hechos desde fuera de la municipalidad y que también van a ser citados a declarar. Son hechos gravísimos que desgraciadamente se mantienen en la impunidad, creemos nosotros, por alta responsabilidad del Ministerio Público. El Ministerio Público, desgraciadamente, no cuenta con una división clara respecto de la investigación, en este caso cuando son víctimas y cuando se afectan derechos humanos. Nosotros solicitamos que en definitiva investigue la Fiscalía especializada en derechos humanos, pero desgraciadamente al tratarse de tan pocos fiscales los existentes en la Araucanía, los mismos que son parte de esta Fiscalía de Derechos Humanos también investigan delitos en contra de mapuche en este contexto, por lo que la objetividad es muy difícil de encontrar en el Ministerio Público. La desconfianza existente hoy día en miembros del pueblo mapuche es altísima respecto de la institucionalidad. Es por eso que desgraciadamente hoy día no están aquí presentes, porque el trato que han recibido tanto de la Fiscalía como de otras instituciones del Estado en esta investigación ha sido racista y discriminatorio. Así, por ejemplo, podría contarles un ejemplo práctico, cuando ellos tuvieron que realizarse el protocolo de Estambul ante el Servicio Médico Legal y llegan viajando familias completas, en todo lo que significa la revictimización de un delito tan grave como este. En el Servicio Médico Legal no había existido coordinación de parte del Ministerio Público y no iban a tener atención después de haber viajado casi 2 horas para poder acceder a esto, puesto que estamos hablando de personas que viven en zonas rurales. Evidentemente, ante ese maltrato de parte de la institucionalidad, va generando consecuencias graves respecto de la existencia y el reconocimiento del Estado de Derecho, que a través del Poder Judicial y a través del Ministerio Público pretenden establecer o debieran establecer, según la ley y la Constitución, una aplicación objetiva en las investigaciones de los delitos y luego en la aplicación de justicia a través de los juicios orales que debieran llevarse en la resolución de los conflictos que se han suscitado. Desgraciadamente el actuar de estas instituciones, y aquí bien técnica, van a generar mayores hechos de violencia, y es algo que se ha visto, puesto que la impunidad en la Araucanía respecto de víctimas mapuche es altísima. Ya durante 10 años hemos tramitado numerosas causas denunciando a agentes del Estado y desgraciadamente la eficacia respecto de las investigaciones es nula.
en muy pocas oportunidades, diría yo, casi en ninguna oportunidad tenemos la posibilidad de tener formalizados respecto de hechos, y desgraciadamente también la lentitud de las investigaciones sucede, cuestión que no solamente le daría como razón a la pandemia respecto de esa lentitud, sino que en definitiva también a la falta de celeridad de parte del Ministerio Público, porque entiende esta parte que al vivir en este territorio y al suceder todos los hechos que todos conocemos que suceden por falta de este diálogo entre el Estado y el pueblo mapuche, las instituciones hoy día no están siendo objetivas, sino que se están siendo parte, porque evidentemente hay un conflicto del cual aquí nadie puede negar, menos aquellos que pisamos este territorio y menos aquellos que son parte también de la institucionalidad del Estado, que no ha generado un diálogo. Ahora, siendo absolutamente dentro de la parte de lo técnico y en la litigación en sí, desgraciadamente nos encontramos ante un nulo avance de la investigación. Las víctimas hoy día se encuentran desprotegidas. Los relatos que dieron las menores de edad respecto de cómo fueron maltratadas dentro de ese lugar, tratadas de mapuches, feas, gordas, donde algunas de ellas les saltaron en las espaldas, personas les saltaron en las espaldas tratándola de mapuche fea, mapuche cochina, con ese tipo de palabras, fueron maltratadas dentro de la municipalidad, y hoy día el Ministerio Público y la Justicia no tiene absolutamente ninguna persona formalizada por esos hechos graves, porque podemos tener muchas diferencias, pero si la institucionalidad chilena hoy día permite que existan este tipo de actos, desgraciadamente, el Estado de Derecho del cual todos confiamos que se mantenga en nuestro país, empieza a tambalear por la actividad de la institucionalidad que no, en definitiva, cumple con sus mandatos legales. Eso es lo que quería exponer por mi parte, y bueno, continúa mi colega Jaime Madariaga. Muchas gracias, Karina Riquelme, señora Karina. Y ahora entonces le vamos a dejar la palabra al abogado, señor Jaime Madariaga. Ahora sí, ¿me escucha, presidente? Ahora sí te escuchamos, Jaime. Ya, muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas, todos. La verdad es que me di el trabajo de escuchar la intervención de los generales en sesiones pasadas, y en particular uno de ellos usó largos minutos para hablar de la buena relación intercultural con el pueblo mapuche, y evidentemente se será el objeto de investigación de esta comisión. Y no me voy a hacer cargo de ello mayormente, pero sí es importante decirle a gente como ese general que insiste en que no discrimina a los mapuches, que no discrimina al pueblo mapuche, y no puede tratarlo siquiera como pueblo. No usa jamás en toda su intervención larguísima usó la palabra pueblo, solo los trata como etnia. Solo así se refiere a ellos. Y es algo que se repite mucho, ¿no? Son incapaces de usar la palabra pueblo como si no supieran que el convenio 169 está vigente en Chile hace ya mucho tiempo. Y la verdad es que, bueno, las intervenciones de los diputados se lo hicieron presente, que en realidad no era el objeto de la comisión, pero además quiero sí decir que obviamente esa relación maravillosa que relató entre Carabineros y el pueblo mapuche, bueno, tiene nombres también, ¿no? Y solamente voy a dar algunos que conozco directamente los casos, y los nombres son Alex Lemun, son Jaime Mendoza Collío, son Matías Catrileo, son Camilo Catrillanca. Esos nombres nos dicen otra cosa. Yo creo que no es necesario decir mucho más. Pero respecto de los hechos concretos ocurridos afuera de la municipalidad, lo cierto es que evidentemente una de las discusiones aquí es si se discriminó o no se discriminó. Y en realidad cuando escuché al general González referirse a las personas que estaban dentro del municipio cometiendo un acto ilegal, y a las personas que estaban fuera de la municipalidad cometiendo otros actos ilegales. Cuando se refería a los que estaban afuera de la municipalidad, los trataba como un grupo de infractores del toque de queda. Esas fueron las palabras textuales. Un grupo de infractores del toque de queda. Y
para referirse a los que estaban dentro de la municipalidad, decía un grupo de personas que de manera ilegal se encontraban al interior de la municipalidad y que el objeto de la intervención de Carabineros fue proteger a los que estaban en mayor indefensión. Eso es lo que él sostuvo, que el objeto del actuar de Carabineros fue proteger a los que estaban en mayor indefensión. Y que entraron a la municipalidad no porque hubiera una orden de desalojo ni nada por el estilo, sino que habrían sido agredidos por personas que estaban dentro de la municipalidad, nunca explica muy bien cómo. Pero lo que sí dijo e insistió, y esto es muy importante, que ellos lo que hicieron fue salvarles la vida. Y lo dijo vehementemente, que les salvaron la vida. Entonces aquí es donde uno empieza ya a preguntarse, bueno, ¿qué está pasando aquí? Si tenemos a un general de Carabineros que está diciendo que afuera vienen unas personas a los que trata de infractores del toque de queda, que iban a matar a nuestros representados. Que los iban a matar, eso está diciendo. Pero no solo dice eso, sino que después tiene que confesar que no solo iban a matar a nuestros representados, sino que además cometieron el delito de incendio sobre 2 camionetas, que tiene pena de 10 años. 10 años. El incendio. 2 delitos de incendio. Iban a matar. Y él dice que el bien jurídico protegido, no se entiende ese razonamiento de estos señores carabineros. ¿Sabe qué? Estuvieron ahí durante horas en la tarde antes de hacer ingreso a la municipalidad y no hubo ninguna intención jamás, no hubo ni un hecho para disuadir ese grupo de personas. No lanzaron ni una lacrimógena, no trataron de dispersarlo, no hicieron nada. Entonces, uno no entiende, y particularmente no entiende porque a renglón seguido, ¿qué dijo ese general? Y esto lo dijo entre comillas. Voy a leer. Las personas que estaban al interior del municipio de Curacautín nunca fueron víctimas. Eso dijo ese general frente a ustedes. Que nunca fueron víctimas. Aquí alguien católico diría, por Dios, ¿qué estamos hablando? ¿Qué esquizofrenia es esta? ¿Y cómo es posible que diga eso? Que nunca fueron víctimas si él mismo dice que los iban a matar, que les salvaron la vida, y además tiene que confesar o reconocer que les quemaron los vehículos afuera de la municipalidad a vista y paciencia de Carabineros. Bueno, la verdad es que esa expresión de que nunca fueron víctimas muestra todo. Y eso muestra que aquí lo que hay, a diferencia de lo que dicen, que simplemente lo dicen, es que aquí hay discriminación. Y hay discriminación en términos legales, porque conforme a la ley antidiscriminación aquí hay una distinción arbitraria que amenaza, por cierto, el ejercicio legítimo de los derechos, pero que está amparada evidentemente en tratarse de personas pertenecientes al pueblo mapuche. Es más, esto es lo que jurídicamente se llaman categorías sospechosas. Nos debe hacer sospechar que aquí hay discriminación a menos que se demuestre lo contrario. Y las palabras de ese general parecen no demostrar lo contrario, sino que efectivamente aquí hay discriminación. Además, usaba palabras como los usurpadores del municipio. Lo dijo varias veces. Y aquí nadie ha imputado el delito de usurpación a las personas que estaban dentro del municipio. No pueden usurpar el municipio. El delito que se puede imputar es desórdenes públicos, pero no usurpación. Y escuchando a Karina, claro, uno piensa, están al final solo formalizados, imputados e investigados nuestros representados que fueron víctimas de graves delitos, pero ¿por qué ni siquiera son capaces de reconocer, investigar a algunos de los 800 delincuentes que estaban afuera, o algunos de esos que iban a matar a los que estaban adentro, o algunos de esos que quemaron sus vehículos? Incomprensible, es incomprensible. Y hay una cosa que no se ha dicho acá, creo, es que antes de que llegara Carabineros también había personal del ejército. Y el personal del ejército se fue cuando llegó Carabineros.
eso tendrá que ser objeto de investigación. Muy increíble. Ahora, se le decía en esa sesión al diputado señor Hirsch que en realidad los de afuera eran simplemente infractores del toque de queda y del artículo 318. Eso se le dijo. Pero la verdad es que los hechos demuestran que sus delitos no eran simplemente esos. No eran simplemente esas faltas, sino que eran delitos bastante más graves. Ahora, una cuestión que me parece muy importante y que se dijo en esa sesión es que aquí la radicalización de la acción policial es lo más importante. Lo dijo la diputada señora Hertz, porque la verdad es que yo entiendo que todos queremos que se termine esta violencia. Y lo que le cuesta entender a mucha gente es que cuando la violencia se ejerce por agentes del Estado, siempre tiene un tinte de mayor gravedad. Y si esa acción policial sigue siendo más radicalizada, evidentemente la respuesta siempre lo va a hacer. Permítame contarle brevemente que cuando estuvimos en la audiencia en la Corte Interamericana defendiendo a los loncos Pichuni y Norín, asistió un perito inglés experto en el conflicto entre el Estado de Israel y Palestina, y él explicaba que las condenas a personas inocentes que se les condenaba como terroristas muchas veces generaban que los hijos o hermanos de esas personas en el futuro pudieran terminar transformándose en terroristas. Esta cuestión es muy grave, así como nosotros en realidad no solo estamos preocupados por la discriminación de que son víctimas nuestros representados, sino esto genera evidentemente mucha rabia. Y cuando eso se desborda, se traduce en violencia. Se le preguntaba a otro de los generales de Carabineros, al general Araya, si había discriminación o no en el actuar policial. Se le preguntó por varios diputados y él simplemente responde que no discriminan porque ellos actúan conforme a la ley. Esa es su respuesta. Es un argumento circular. Así no dice nada realmente. Dice que no discriminan porque no discriminan. Punto. Pero ¿sabe qué? Aquí hay al menos 2 niñas menores de edad que fueron víctimas de esas golpizas por tanto agentes del Estado como por particulares actuando con la quiesencia de estos agentes del Estado, y que lo único que hicieron fue hacerlo para castigarlos, para castigarlas a ellas, para castigar a sus padres que estaban adentro. Eso se llama tortura, tanto si lo hacen los agentes del Estado como estos particulares que lo hacían frente a Carabineros. ¿Por qué darle más valor a la palabra de unos carabineros que a la de unas niñas? ¿Por qué? Eso yo no tiene ninguna justificación. La verdad que tienen que investigarse ambas declaraciones como si fuera la absoluta verdad, porque son víctimas. Y tendrá que haber una investigación seria, pero aquí no la hay. ¿Por qué? Porque se le da valor a la palabra de carabineros por sobre todo, y eso lo demuestra la historia judicial de la investigación del Ministerio Público, que afortunadamente ha ido cambiando. Porque si vemos las primeras condenas por los asesinatos de siempre por la espalda de diferentes jóvenes mapuches, esas condenas eran de mucho menor cuantía que la última que tenemos. Eso algo hay. Uno se da cuenta que Carabineros vive en un mundo paralelo. Como frente a ustedes le dicen unas cosas que son tan obvias que son absurdas, son tan obvias que son alejadas de la realidad, que simplemente dicen que lo único que hicieron fue salvarles la vida, pero quizás les salvaron la vida. Puede ser que le hayan salvado la vida. Les salvaron la vida porque los iban a matar. Y a esos asesinos que iban a matar no les hicieron nada, no los investigan, no hay ninguna foto, no hay un video, no hay nada. Eso es intolerable. Por eso estamos aquí, para intentar que este tipo de actos tan discriminatorios y tan intolerables no sigan ocurriendo, porque solo generan más violencia. Gracias, presidente.
Muchas gracias, don Jaime Madariaga. Se ofrece la palabra a los señores diputados. Se les ruega que levanten la mano, que los veamos acá, si es que alguno va a usar la palabra. ¿No? ¿Ninguno de los señores diputados va a hacer una consulta? Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Más que una consulta, la verdad es que con todas las sesiones que llevamos, bueno, perdón, en primer lugar saludar a cada uno y cada uno, llegué un poco atrasado, se me da siempre esa parte, y a los invitados por las exposiciones. La verdad es que, pero he estado un poco choqueado escuchando, digamos, porque es muy fuerte e intenso lo que se va relatando. Y la verdad es que a medida que pasan las semanas en esta comisión, yo voy teniendo una sensación muy extraña, que yo no sé si pasa en otras comisiones investigadoras o no, pero es que tenemos una suerte de relato esquizofrénico. No sé si se podrá definir de esa manera, pero creo que una buena manera, como es esquizofrénico este país, por lo demás, pero bueno, eso ya escapa a esta comisión. Hemos tenido relatos de generales de carabineros, personas que se supone que deben decir la verdad, nada más que la verdad, solo la verdad, que están cumpliendo con una función encomendada por el Estado, que es proteger a la ciudadanía, el orden público, etcétera. Y claramente nos hemos encontrado con versiones totalmente contradictorias con lo que a todas luces es la experiencia y la realidad de lo que sucedió en las situaciones que nosotros estamos conociendo en esta comisión investigadora. Claro, hemos conocido versiones como las que nos daban también cuando asesinaron a Camilo Catrillanca, y que si no hubiera sido por las cámaras, si no hubiera sido por la investigación paralela que se hizo, jamás nos habríamos enterado. Es la versión que daban cuando empujaron a un joven al río Mapocho, ¿no es cierto? Y antes que se pudiera ver los videos, nos explicaban que en realidad este joven poco menos que saltó. Es la versión que nos daban, bueno, después de cada uno de los asesinatos que han cometido carabineros en la Araucanía, y que se ha podido establecer que las cosas no son de esa manera única y exclusivamente porque ha sido posible obtener el relato de testigos o incluso en muchos casos videos que dan testimonio de una situación muy diferente a la que ellos pretenden instalar. A mí me parece muy grave, presidente, y yo no sé cómo podremos consignarlo, las versiones que nos ha pretendido dar Carabinero como de blancas palomas. Yo, tal como decía acá nuestro invitado Jaime Madariaga, por su intermedio, presidente, le he preguntado en todas las reuniones, las sesiones, a los oficiales y carabineros respecto de por qué no actuaron deteniendo, ¿no es cierto?, a la gente que estaba infringiendo la ley en el exterior, por qué hubo un trato tan diferente para ellos respecto de las personas que estaban dentro de la municipalidad. ¿Por qué nos hablan de defender la vida cuando en realidad entran a reprimir, violentar, atacar a aquellos que ellos dicen que defienden la vida? Si ese es el modo de defender la vida, presidente, creo que tenemos un problema serio. Entonces, más que preguntarle a nuestro invitado, presidente, yo quiero invitar una reflexión a los miembros de la comisión y a usted mismo, presidente, respecto de qué podemos hacer respecto a estas versiones que han ido dando los generales de carabineros. Me han ganado invitarlos de nuevo, la verdad, como para poder contrastarlos, porque creo que es muy grave que generales, oficiales de carabineros, en vez de informar de algo para que entendamos lo que pasó, nosotros no estamos tomando partido aquí, entendamos lo que pasó y podamos corregirlo a futuro, nos den visiones que lo que buscan es blanquear su actuación, escondiendo, bloqueando, negando, falseando información. Entonces, presidente, yo creo que es un tema que tenemos que reflexionar y ver cursos de acción o dejarlo muy bien consignado en el informe que hagamos, porque creo que ese aspecto específico es tremendamente grave. Esa es la reflexión que quería compartir, presidente. Gracias. Gracias, diputado Hitz. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Quién? Karina, le voy a dar la palabra a continuación. Yo quería hacerle una consulta. Aquí se nos dijo que había habido inacción de parte de Carabineros. Fue la palabra que se utilizó, que lo que había ocurrido ese día es inacción. Yo colijo de lo que escucho hoy día, que probablemente hay algo más que inacción.
no sé si estoy equivocado, que hay un actuar positivo, voy a decirlo en el sentido porque, claro, porque hay inacciones, puede ser neutra o cierto, pero yo entendería de lo que estoy escuchando que no es solo inacción, sino que hay un actuar positivo y que hay una acción negligente en el sentido de evitar, según lo que nos señala el abogado Madariaga, evitar con antelación, ¿cierto? Con antelación la sucesión de hechos que conocimos a continuación y como vimos por las redes sociales, etcétera. Entonces, yo quisiera, si ustedes se pudieran referir a este punto que a mí me parece relevante, se ha preguntado respecto al trato diferente que reciben las personas adentro y afuera. Y ustedes hacen una buena interpretación respecto, porque también se nos dijo que como ustedes lo han señalado los tres invitados, se nos dijo que lo que había hecho la policía era evitar que incluso el daño físico a las personas que estaban al interior. Y de allí surge el tema de la inacción, etcétera. Entonces, pero yo entendería que ustedes están planteando algo más, ¿sí? No sé, dejo a Karina que me había pedido la palabra y no sé si después alguno de los invitados quiere hacer uso de la palabra. Y don Álvaro Alaví, apague el micrófono para que nos... Perdón, disculpe, presidente. Salud. Y salud. Salud. Álvaro. Bueno, señor presidente, respecto de aquello, 2 puntos. Por un lado, dentro de la investigación y las declaraciones de las víctimas, y en particular la declaración de las niñas que se encontraban, que son muy detallistas respecto de a quienes vieron, cómo los vieron, respecto de las ropas que usaban, y en particular un detalle muy específico, que una de ellas dice haber visto a las personas que estaban afuera de la municipalidad con palos, luego en la comisaría cuadrándose con carabineros. Es decir, que al parecer, por lo que ellas declaran, y aquí yo estoy interpretando las declaraciones que ellas dan, ellas ven dentro de la comisaría además muchos palos, más de 20 palos, como son los mismos que vio afuera de la municipalidad con estos civiles que supuestamente eran personas civiles. No sabemos en este contexto qué tipo de relación pudiera haber tenido con carabineros, porque luego ella los ve conversando cuando ya está detenida en la comisaría. Ya ese antecedente es crucial, ese antecedente lo tiene el fiscal de la investigación, quien es Carlos Cornejo, y que él nos ha comunicado que prontamente debiera existir una formalización respecto de los que son imputados, pero desgraciadamente la práctica no ha sucedido y lo que hoy día tenemos es que no existe ningún tipo de formalización. Al respecto, y la palabra la había solicitado además, señor presidente, porque se encuentra aquí presente y nosotros hemos invitado a don Alberto Juramil porque él es testigo de los hechos acontecidos esa noche y pudiera en pocos minutos contarles a esta comisión de lo que vio minutos antes de que acontecieran estos hechos a las afueras de la municipalidad. Bastante importante lo que él pudiera aportar habiendo sido un testigo presencial de los hechos. Presidente. Sí. Jaime Madariaga por aquí, antes que intervenga el lonco Juramil y respondiendo a su pregunta. La verdad es que yo no diría que la palabra a usar es negligencia de carabineros, sino que yo creo que aquí hay un actuar doloso. No es una simple culpa, sino que hay un actuar doloso, al menos escuchando los relatos de las víctimas. Y quiero hacer presente que estas víctimas dijeron que no solo actuaron civiles, sino que también actuaron carabineros de civil. ¿Y por qué dicen que fueron carabineros de civil? Y esto se lo declararon al Ministerio Público y a varias víctimas. Porque los vieron en la comisaría. ¿Y por qué lo vieron en la comisaría? No puedo decir los nombres, porque las niñas estaban en un lugar distinto, no estaban en la celda. Entonces ellos no sabían que ellas iban a estar en un lugar que no era la celda y vieron a estos sujetos que estuvieron adentro del municipio vestidos de civil junto con todo el grupo de asesinos, según las palabras del general de Carabineros,
los vieron ahí. Y además les quiero contar otra cosa que nos relataron, que les rompieron todos los teléfonos celulares. ¿Por qué creen que no hay ninguna grabación al interior de la municipalidad? Les rompieron los teléfonos. Carabineros les rompieron los teléfonos. ¿Por qué no hay ninguna grabación al interior de la municipalidad? Hay cientos de grabaciones, decenas de grabaciones afuera, decenas. Adentro ninguna. Yo no soy de las personas, y aquí quiero ser lo más honesto posible, no soy de las personas que creen que Carabineros siempre miente, para nada. Es más bien, yo soy de las personas que en general creo que Carabineros hace bien su trabajo. Pero lo más peligroso es aquella gente que cree que Carabineros siempre dice la verdad y que nunca comete ningún delito. Porque no es así, si ya lo sabemos. Todos sabemos que Carabineros a veces comete delitos. Entonces, cuando se le imputan delitos tan graves como estos, evidentemente la investigación debe ser extremadamente exhaustiva. Gracias, presidente. Jaime va a hacer algo más. Quería yo preguntarle sobre el tema de la inacción. Sí. Respecto de la inacción en cuanto a no detener a las personas que estaban afuera, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que ahí uno siempre puede encontrar una buena respuesta, porque siempre va a haber gente inteligente para dar buena respuesta a cualquier acción o inacción. Entonces, la respuesta de Carabineros, evidentemente una respuesta razonada previamente, es que no podíamos actuar porque podíamos exacerbar más los ánimos. Entonces los iban a matar. Eso dice. Pero la verdad es que ese razonamiento es absurdo, porque aquí si uno aplica un poco de empatía, y por algún momento hace la supresión mental hipotética y piensa que hay un grupo de delincuentes que nos van a matar a nosotros que estamos encerrados en un lugar, independientemente de la licitud o ilicitud de la acción de estar encerrado en ese lugar. Y viene un grupo de delincuentes a matarnos. ¿Y Carabineros qué hace? Nos detiene a nosotros. Quedamos golpeados, quedamos sangrando en la cabeza y nos llevan detenidos y quedamos presos. Y esos que nos iban a matar, y no solo que nos iban a matar, sino que además nos queman nuestros vehículos, a ellos no se les hace nada. Evidentemente hay una inacción. Si la explicación es muy burda. Es una explicación, obvio que es una explicación, pero es burda. Muchas gracias, Jaime. Don Alberto Curamil le va a ofrecer Don Alberto está allí. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hello, Marmari con Puche, presidente, muy buenas tardes. Agradezco el espacio que se nos da para poder también expresar y que se nos hayan considerado también para poder contar, digamos, la versión que pudimos nosotros ver, vivir durante ese día 1 de agosto, si no me equivoco, un día sábado, ¿no? Bueno, contarles que los hermanos quienes llegaron a ese lugar fue un día lunes, donde nosotros, junto a mi esposa, llegamos hasta ese lugar en la puerta, digamos, de la municipalidad para poder darle el saludo que corresponde y al mismo tiempo también le ofrecimos nuestro compromiso de poder acompañarlo cuando fuese necesario. Entonces en esos momentos estaba todo ahí tranquilo. Ya al día siguiente ya comenzaron enseguida las amenazas, ¿cierto? Un día martes, donde supuestamente el día miércoles iban a desalojar a nuestros hermanos que estaban dando esta lucha en el contexto, digamos, de los prisioneros políticos mapuches que estaban en diferentes cárceles llevando una larga huelga de hambre para poder conseguir su libertad condicional frente a esta pandemia. Cuando nosotros nos enteramos de esta amenaza, donde supuestamente el día miércoles iban a ser desalojados, nosotros, en este caso como Lonco, me tomé, digo, el deber
de poder convocar a nuestra gente aledaña, digamos acá a la comuna de Curacautín, de diferentes comunidades, para poder hacerle compañía a nuestra gente, y eso fue lo que pudimos lograr el día miércoles. Nosotros llegamos a una delegación bastante grande para acompañar a nuestros hermanos. Posteriormente a eso todo se resolvió con tranquilidad, pero ya el día sábado, durante la tarde, yo estaba en una conversación similar a este medio, ¿cierto? Mi hijo de 16 años me informan de que nuevamente los hermanos que estaban ahí en la municipalidad, los Peñi, iban a ser desalojados. Por lo tanto, era las 7 de la tarde, yo enseguida me preparo y fui junto a mi hijo para poder acompañar y ver qué es lo que estaba sucediendo en ese entonces, ya tarde, en medio de agosto. Cuando llegamos al lugar junto a mi hijo, estaban todos los hermanos o los Peñi que tenían tomado, digamos, la municipalidad, bastante preocupados, muy tensos, ¿cierto? Porque habían gente de civiles que estaban provocando a nuestros hermanos. Habían personas civiles, vehículos civiles que se acercaban, camionetas, ¿cierto? Y dentro de aquel logramos, por ejemplo, identificar a un tal señor Salinas, que queda como a 20 kilómetros de Curacautín, provocando a los hermanos, un latifundista. Posteriormente eso, al interior de la plaza, amparado, digamos, en la oscuridad, vimos a 4 personas civiles tirándoles piedra a la casa que estaban aledaño a la municipalidad, donde eso inquietaba, digamos, a los vecinos que estaban en sus hogares, y ellos intentando también al mismo tiempo culpar, digamos, a los que tenían tomada la municipalidad. Pero sin embargo, los que tiraban estas piedras eran estas personas, 4 civiles, que después de provocar a esto, cuando nosotros nos dimos cuenta y fuimos tras ellos se fueron a refugiar, porque en ese mismo minuto, ya pasado, digamos, 1 hora de provocación, vale decir 8:30 aproximadamente, se acerca un camión del ejército que venía del regimiento de Victoria, ¿cierto? El regimiento batallón de transporte, y se estaciona como al frente de la municipalidad, y estas 4 personas regresan, digamos, a esa unidad del ejército para poder de alguna manera como reportarse. ¿Por qué digo reportarse? Porque ellos indicaban con la mano, hacían todos unos gestos con sus manos, indicando de lo que estaba sucediendo. Cuando llega más o menos, ya después transcurre más de 1 hora aproximadamente, y justo cuando comienza el toque de queda, este camión del ejército se retira del lugar, abandona el lugar donde estaba apostado, ¿cierto? Habían como 6 soldados aproximadamente en el suelo, lo que en la calle o abajo del camión, lo que pude ver en ese minuto. Pero cuando cuando ellos van a hacer su retirada, abandonan el lugar, se retiran en pleno toque de queda. Cuando comienza esto, ellos se retiran del lugar, desaparecen del lugar, y posteriormente a eso llegan los carros blindados de carabineros y se apostan también como frente de las municipalidades o paralelo a las calles de las municipalidades, pero aproximadamente 100 metros de distancia, porque están a más de 1 cuadra del lugar donde está ubicada la municipalidad. Nosotros, dentro de aquel, junto a mi hijo y otro hermano más que llegó también en ese minuto, hacíamos lo posible para convencer a esta gente que iban concurriendo, digamos, al lugar del desalojo, convencerlos a decirle que no se acercaran al lugar, porque esto se iba a transformar en algo grave por la situación o de la forma en que esta otra gente estaban el llamado, digamos, que estaban haciendo, porque por las redes sociales nosotros lo íbamos viendo todo, lo íbamos verificando todos, a través de gritos e insultos se iban convocando, digamos, frente de la municipalidad, de tal forma que ya transcurrido a más de 1 hora, a esta hora ya de las 11 de la noche, había una cantidad de personas donde nosotros también pudimos sentir ese miedo, y de toda la gente que nos habíamos convocado internamente para poder hacer algo por nuestros hermanos, porque había un sobrino dentro de ese lugar y mi hermano mayor, y ese sobrino me pedía auxilio porque él sentía mucho temor por la agresividad
en la cual estaban actuando esta gente. Yo, como persona tal vez natural, solo le pedía calma y que estuvieran tranquilos y que nada le iba a pasar, mientras yo me hacía cargo de convocar a otra gente también de las comunidades para poder hacer algo. Sin embargo, no se podía por la cantidad de personas. Vimos a distancia cuando las camionetas le prendieron fuego, rodeados por mucha gente que estaban encapuchada en ese minuto, pero nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. Lo único que podíamos hacer era frenar a la gente que se podían acercar para sumarse a ese intento, digamos, de asesinato contra nuestra gente. Posteriormente nosotros nos alejamos, nos fuimos como casi saliendo, en este caso, para la ruta que va hacia el Parque Conguillío, ¿no? Nos acercamos con la gente, nos reunimos, y cuando nos informan de que este grupo de personas que estaban, o parte del grupo de personas que estaban en la municipalidad, también iba atrás de nosotros porque alguien le informó de que nosotros lo estábamos reuniendo en lugar X de Curacautín. Al fin y al cabo nosotros decidimos abandonar el lugar porque de alguna manera también temíamos de que pudiera haber un enfrentamiento entre nosotros y estas personas que estaban de manera descontrolada. Ahora bien, nosotros podemos también desde el escenario nuestro, ¿cierto?, desde las comunidades, de que todo esto también de alguna manera fue incentivado por este mismo gobierno que hoy día manda a reprimir a nuestra gente. Por ejemplo, dentro de esa misma semana, en la región se hizo presente uno de los ministros, en el cual tuvo comunicación, se entrevistó con este famoso grupo APRA, en el cual estaba liderado por Gloria Navellán en ese entonces. Entonces, fueron ellos los que empezaron a incitar al desalojo y llamaron a la odiosidad, digamos, en contra de nuestra gente. Y eso para nosotros es grave, porque de alguna manera nosotros estamos acá para poder hacer que se escuche la demanda legítima de nuestro pueblo que tiene que ver, o que tiene relación con el territorio mismo, lo que conlleva, digamos, la libertad, digo, la privación de libertad de nuestro hermano. Entonces, en ese sentido, bueno, estamos sufriendo agresión tras agresión por parte de estos grupos organizados y que está amparado por este gobierno y por el Estado de Chile. Así que es parte de lo que nosotros podríamos mencionar, o lo que yo podría mencionar. Hubo una negligencia, podríamos decir, por parte de Carabineros, porque pasaron horas donde ellos no hicieron absolutamente nada para poder sacar esa gente que estaban atentando contra la vida de nuestro hermano. Esos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alberto Curamil. Se ofrece la palabra si algún diputado quiere hacer uso de ella. Diputado Nullado, ¿quiere hacer uso de la palabra? Presidente, sí. Sí, adelante, diputado Nullado. Ha quedado clara la exposición que hace el lonco Alberto Curamil, la exposición que hace el abogado también y la hace la abogada Riquelme, y donde también invitados anteriores nos expresaron de igual manera. La situación es compleja y por lo tanto esta comisión tiene la posibilidad en las diversas sugerencias a enviar de la forma y el trato que se le ha dado al pueblo mapuche, donde también de parte del gobierno señaló los invitados anteriores, en representación del ministro del Interior, si ellos habían presentado alguna querella con respecto a las personas que estaban afuera, entendiendo que, como bien lo explica el lonco Alberto Curamil, se quemaron camionetas a vista de Carabineros, por lo tanto la identificación, los cual señala la abogada Riquelme, deja aún mucho más claro esta situación de cómo ellos actuaron. Por lo tanto, se le agradece a cada uno de ustedes toda esta información desde el ámbito de la presentación de una querella o la presentación mucho más clara respecto a lo que ocurrió
y a través de la voz del lonco Alberto aún da mucho más claridad de lo que realmente ocurrió con las personas que estuvieron ese día generando tal situación discriminatoria, racista, y donde la verdad, como bien señalaba el lonco, la visibilidad del derecho al territorio, a la defensa que han tenido, y donde se encontraban en huelga de hambre también para ver qué modificaciones, qué cambios y adecuaciones se debieran hacer en los centros penitenciarios con respecto a personas que estaban privadas de libertad por defender el derecho territorial y que sin embargo recibieron este trato, y donde quienes se les persiguió justamente fue al pueblo mapuche, fue aquellos que estaban dentro de al interior de la municipalidad y que finalmente fueron golpeados a vista y paciencia de Carabineros, y por lo tanto nos queda aquella duda, y por lo tanto esta comisión tiene que llegar también a esclarecer esta responsabilidad que ocurrió este día de quienes estuvieron a cargo del mando, además, superior de Carabineros para que tuviera tal actuación. Así que son insumos muy importantes para de tener al final las conclusiones y las sugerencias de diversas modificaciones, además de cuerpos legales que hay que tener con el trato hacia el pueblo mapuche por reivindicar el territorio, y que en este caso queda claramente una vez más esta actitud racista y clasista que lamentablemente el gobierno y quienes le correspondían en este minuto haber tenido una visión distinta o una actuación distinta, finalmente terminan avalando el actuar que tuvo Carabineros y esta organización APRA en el mismo lugar donde ellos incitaron al odio y a la violencia, que queda muy claro en todos los antecedentes que nos han entregado ustedes a esta comisión. Gracias, señor presidente. Presidente, por su intermedio. Adelante, abogado Sí, Madariaga. quiero tomarme de las palabras de la diputada Emilia Nullado, que muy acertadamente nos hace ver una cosa que es clave para entender por qué aquí no solo hay discriminación de Carabineros, sino del gobierno de Chile. Mire usted, ¿a cuántas horas de ocurrido el hecho de la toma y el desalojo que hace Carabineros presenta una querella criminal el gobierno? ¿Y cuál es la gravedad de esos delitos? Porque hay delitos en una toma. Usted fue autoridad, eventualmente puede haber algún delito de desorden público. Las penas por desorden público son multas. Pero, ¿cuántas horas tienen que pasar para que presente una querella por los 2 delitos de incendio que tienen pena de 10 años y por esos homicidas que iban a matar a las personas que estaban adentro, a las que Carabineros les salvó la vida? ¿Sabes cuántas horas tienen que pasar, presidente? Infinitas. Todavía no hay querella. Eso es la demostración de discriminación, y creo que la diputada lo ha dicho de la manera más clara que se puede decir. Muchas gracias, Jaime Madariaga, por su intervención, que complementa lo que nos ha señalado la diputada Nullado. Muy bien, ofrezco la palabra por última vez al diputado Ratbert. Sí, gracias, señor presidente. Saludar a cada uno de nuestros invitados. Algunos de ellos los conozco hace bastante tiempo. En realidad es un gusto de poder compartir esta comisión, o esta sesión en realidad. Claramente, y lo señalamos desde un principio, condenamos la violencia, el racismo y el clasismo, venga del lado de que venga. Nos hizo llegar a la comisión un video la presidenta de la Cámara de Comercio de Curacautina. Hay varios videos, pero había uno que era bastante relevante, que era de los días previos y que de alguna manera confirmaba un poco
la génesis de cómo se había generado esta situación previa a los lamentables hechos, ¿no es cierto?, que generaron el desalojo de la municipalidad y que dice relación con insultos que vendrían desde dentro de las personas que estaban ocupando la municipalidad, con gritos clasistas y racistas y con amenazas de muerte. Yo no sé si alguno de los invitados tiene antecedentes de ese tipo de videos, porque entiendo yo que están en poder de la comisión para que ellos también los puedan analizar, porque reitero, no se trata de justificar ninguna acción, pero es un antecedente más que se debe tener, porque creo yo que la violencia, el racismo y el clasismo debe ser condenado, venga del lado de que venga, y no sé si los tienen en antecedente esa situación que claramente creo que también es lamentable y es reprochable desde el punto de vista como es reprochable todo hecho que haya ocurrido producto de esta situación. Gracias, señor presidente. Muy bien. Supongo que los señores abogados conocen los videos, ¿no?, que hace mención el abogado Ratter. Parece que me pidió la palabra ahí don Hernando Silva. Adelante. Sí, señor presidente, si bien no manejo los antecedentes que plantea el diputado, que son bastante relevantes, pero creo que esos escándalos es importante del Estado que han implicado de una forma u otra un actor discriminatorio. Y creo que hay un actor, ya no hemos, Jaime y Karina se han referido latamente al actor de la policía. Luego de la intervención de la diputada Mellado se ha hecho referencia al actuar del gobierno, pero creo que hay un actor que también es responsable del actuar desproporcionado, que es el Ministerio Público, porque cuando ocurren hechos en los cuales se les imputa participación a personas mapuche, el Ministerio Público despliega una maquinaria investigativa gigantesca, ampliamente coordinada con las policías. En cambio, en estos hechos, que son bastante graves y condenables y que esperamos que nunca más ocurran en nuestro país, como decía Jaime, así como no existió la querella del gobierno, tampoco no hubo investigación de oficio del Ministerio Público. De hecho, tuvo que haber una presentación de querella por parte de terceros para iniciar esta investigación. Entonces, es relevante también el relevar, para la redundancia, el rol del Ministerio Público para actuar de manera ecuánime en la investigación de delitos, cuando las víctimas de esos delitos son las personas a quienes ellos regularmente persiguen como imputados. Entonces, creo que sería interesante también tener en la retina el rol del órgano persecutor en los hechos que se están mencionando. Eso, gracias. Muchas gracias, don Hernando. Sí, parece muy relevante lo que usted señala. Yo quisiera decir que... Sí, es que quería responder un poco la pregunta del diputado Radke, de quien fui un compañero de la universidad. Y sé que él en realidad quiere que no haya violencia. No puedo creer otra cosa. Pero lo que me pasa sí es que me recuerda el caso de Daniela Ñancupil, una niña de 12 años que me tocó representar hace años atrás, que recibió un escopetazo de carabineros de fuerzas especiales en la espalda y se introdujeron 7 perdigones de goma en su cuerpo. Entonces, cuando ella contó los hechos, los contó un poco alejados de la realidad, porque no contaba que antes que le dieran el escopetazo a esta niña de 12 años, le había gritado a carabineros: "Pacos culiados". Entonces, yo le dije: no, cuenta la verdad. Cuenta la verdad. Y puede estar muy mal que le grite "Pacos culiados", pero la reacción no tiene ninguna proporción. Y entonces, aquí pasa eso un poco. La verdad es que está mal que hayan gritos desde dentro de la municipalidad hacia carabineros o lo que sea, pero la reacción de ir a matarlos, de quemarles los autos, de la forma en que actuó Carabineros, escapa a toda racionalidad. Sí, señor presidente.
Sí, yo iba a hacer una pequeña intervención. A mí me llama la atención obviamente fui uno de los promotores de esta comisión, porque si el desalojo lo hubiese realizado Carabineros por orden de la autoridad, por la gobernación, etcétera, a mí me hubiese parecido de lo más natural. Está dentro de su alternativa, ¿cierto? Es una decisión que está y tiene todo, ¿cierto?, el poder administrativo para avanzar en ese sentido. Lo que me produce una dificultad muy grande en este tema es que, habiendo una semana previa donde obviamente había un ambiente que se va generando y que nos relata aquí don Alberto Curamil, y lo habíamos escuchado ya, no se tomen medidas para evitar, ¿cierto?, lo que se vio ese día. Y finalmente quien actúa es la gente de en este caso de Curacautín. No sabemos si instigado o no. La instigación está en algunos videos que los hemos conocido también, pero yo creo que lo que parece absolutamente inaceptable en esto es que la autoridad no hizo lo que tenía que hacer, si es que esa es la decisión que tenía que tomar, si quería hacer el desalojo, debió haberlo realizado del modo formal, si es que era esa su decisión administrativa y política que iba a tomar, y que finalmente el estado de cosas nos llevara a este punto. Habíamos invitado además a algunas personas para que nos dieran un tema de contexto, porque mi colega, el diputado Rackwell, dice que explique la génesis, y yo creo que la génesis de lo que vimos ese día no está en esa semana nomás, obviamente. No está en esa semana, la génesis no está. Si la génesis hubiera estado en la semana nomás, hubiese sido más fácil tal vez para esta comisión llegar a hacer algunos alcances. La génesis, ¿cierto?, es bastante mayor y bastante más extendida en el tiempo. Yo soy de la Araucanía, el diputado Rackwell también, así es que conocemos bien y Jaime también, ¿cierto?, que lo que estamos aquí en este momento está conversando, sabemos lo que estamos conversando. Entonces, creo que es eso lo que golpea profundamente a mí, como diputado de esta comisión, estos hechos del modo como ocurre. Y que finalmente nadie asuma la responsabilidad política y administrativa de los hechos que allí ocurrieron. Y ocurrieron, y todos dicen, esto fue un acto de autotutela, y quedó allí. No ha habido ninguna cosa posterior que eso, es decir, esto fue un acto de autotutela. La explicación, esto fue un acto de autotutela. Entonces, seguimos probablemente, ojalá que no ocurra de nuevo. Y sigue, esto continúa, ¿cierto? Continúa como que aquí nada hubiese pasado. Y pasó algo muy grave. Pasó algo muy grave que ustedes lo han relatado. Yo le agradezco su intervención porque ha sido realmente ilustradora. El diputado Rackwell me pidió la palabra y Karina Riquelme me pidió la palabra. Diputado Rackwell. Sí, gracias, presidente. Bien breve, en realidad. Yo creo que la finalidad de estas comisiones, más allá de analizar el tema jurídico, que ¿no es cierto?, en este caso los abogados tienen que analizar desde el punto de vista de su posición que tienen y que claramente es absolutamente legítima. Nosotros como representantes de la Araucanía y en general diputados de la República tenemos que buscarle una salida al problema que estamos viviendo, que como señaló usted, señor presidente, tiene una génesis que es mucho más pretérita, digamos, de estos últimos hechos, por así decirlo. Y estas comisiones tienen esa finalidad de más allá de fiscalizar actos propiamente tal de la administración del Estado, es también buscar alternativas de salida de lo que hoy día estamos viviendo y no heredarle a las nuevas generaciones un problema mucho mayor. La idea es poder buscar una solución respecto de este tema y espero, ¿no es cierto?, que en las conclusiones de la comisión, más allá de poder fiscalizar actos de los órganos del Estado o de entes del Estado, finalmente también podamos proponer alguna solución, teniendo presente que además muchos de los integrantes de esta misma comisión hemos sido autoridades a otro nivel dentro del mismo aparato del Estado. Agradezco la exposición de cada uno
de los invitados de hoy día, que claramente complementan exposiciones que se han realizado con anterioridad y que también nos permite a nosotros tratar de buscar una salida y que los hechos que han ocurrido no se vuelvan a repetir una y otra vez sin que le encontremos la salida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Reutemann. Karina, ¿me había pedido la palabra? Sí, muy breve respecto de yo creo que a todos nos invade estas ganas de que no se repitan estos hechos, y por eso que respecto del rol del Ministerio Público me gustaría ejemplificar la importancia de la sensación de impunidad respecto del trabajo que realiza y de cómo esto puede generar repetición de estos actos. Ya han existido denuncias, hace 2 semanas se denunciaron nuevamente actos de instigación a través de WhatsApp del mismo sentido racista, de la misma manera como ya sucedió, y esto evidentemente por una investigación que no ha tenido resultados, que no ha sido eficaz, y que tengo muchos ejemplos que pudiera darle, pero le voy a dar un ejemplo que me acontece en esta semana, donde en el año 2014 Carabineros en un procedimiento policial le quitó un ojo a un lamien que se llama Miguel Antiqueo, y hoy en el 2021 recién, el día pasado mañana, vamos a realizar la reconstitución de escena. Entonces, ¿qué eficacia tiene ese tipo de investigación? En el mismo contexto, los hechos acontecidos en el caso de Huracán, tan conocidos también por todo el país, no ha tenido ningún tipo de desarrollo ni en materia penal ni en materia civil. En ambos casos se encuentra suspendido y no ha habido ninguna sanción. Entonces, es un ejemplo de igual como la institucionalidad de una u otra manera coopera para que este tipo de actos vuelvan a suceder y se repitan por la impunidad que desgraciadamente están teniendo en la Araucanía. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Karina. Yo creo que va a quedar dentro de los elementos importantes para nosotros lo que ustedes han señalado, tanto la abogada Riquelme como Hernando Silva, que no sé si abogado o sociólogo, no lo desconozco, en relación a la necesidad de que el Ministerio Público también sea proactivo en los temas de materia de derechos humanos y protección de los pueblos indígenas u originarios. ¿Alguna otra palabra? Nos quedan unos minutitos, ¿no? Muy bien, yo quiero agradecerle a nuestros 3 y nuestros 2 invitados y nuestra invitada, ¿cierto? Y a la diputada Nullado y a los diputados que han estado presentes, a la Secretaría por haber permitido el funcionamiento de esta sesión del modo como ha ocurrido y que haya sido tan ilustrativo. Así que quiero agradecerle, ¿no? Y habiendo dicho aquello y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.